Bueno chicos, para ubicar el área donde nosotros podemos identificar el código catastral de nuestro predio o del lugar que queremos hacer el levantamiento en la ciudad de Cali, podemos poner en Google mapa catastro Cali. El primer resultado que nos arroja es el mapa de catastro de la ciudad de Santiago de Cali. Si nosotros vemos este mapa, vamos a abrirlo un poco. Hace referencia a toda la ciudad. Aquí se encuentra el mapa y el servicio de sistemas de información geográfica en línea online de los mapas disponibles sobre la capa de catastro de la ciudad. En este caso entonces vamos a buscar algún predio para poder identificar primero que todo es el predio, más o menos el área que aparece registrada en el catastro, y vamos a tratar de identificar, digamos, una zona específica de algún lugar. En este caso ustedes buscarán pues su casa o el predio que quieran conocer, que quieran levantar. La idea es que con un GPS pues básicamente podemos generar puntos, líneas y después traer esos puntos y líneas a un sistema de información geográfica como ArcGIS para poder referenciar, digamos, ubicar geográficamente con un poco más de detalle la referencia a cada uno de los predios. En este caso, digamos, estamos aquí en la unidad deportiva, podemos ver otros predios. ¿Sí? Aquí vamos a tomar un predio, digamos, al azar. A ver, vamos aquí en esta manzana al frente de la unidad deportiva. A medida que vamos haciendo zoom, nos vamos dando cuenta que encontramos una capa. Esta es una capa vectorial. Esto es la base de datos de la Geodatabase espacial del catastro de toda la ciudad, que está disponible en línea para poder consultar algunas cosas. Principalmente lo que más podemos consultar con catastro es el código de la base catastral. Esto está subdividido en niveles de sector, sección, manzana según la codificación del DANE. Digamos que aquí en la calle, en la carrera 39 con calle novena, esta debe ser la Paso Ancho, en este predio, digamos la comuna 19, los Cambulos, nos dice que hay, digamos, ciertos elementos subdivididos que nos hacen referencia a los predios de estas manzanas, de estas casas. ¿Sí? Aquí podemos seguir viendo esto. Si yo quiero consultar un predio en específico, digamos, me voy a parar aquí en este de acá de la esquina. Esto debe ser un conjunto, ¿sí? Obviamente hay un disímil entre la imagen de fondo y la imagen catastral, probablemente porque la imagen de fondo es una imagen de satélite de las que ofrece Esri, que ofrece, digamos, de manera gratuita, y no es una imagen ortorrectificada ni probablemente la que se haya utilizado para hacer el catastro de Cali. En el caso en este yo puedo ver este polígono, ¿sí? Aquí hay un polígono que hace referencia a esta manzana catastral. Yo para poder consultar entonces pico aquí y me arroja entonces la información de qué comuna está, el barrio número 16, la manzana 0003, el terreno 001, con no sé qué hace referencia, predio, el número de predio, el nombre, digamos, de la edificación es edificio Nueva Granada. Tiene las etiquetas 001, 002 al 0066, me imagino que son varios predios que hay ahí desglosados, pero en este caso solo tenemos el área exterior, que nos está diciendo que hay un área de 4407.32, debe ser metros cuadrados. En este caso, una de las cosas que yo le solicito es primero identificar la base alfanumérica, la tabla, aquí se puede consultar, que es el código predial. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un predio, todos los predios tienen un número de identificación. ¿Sí? Este generalmente aquí en el sistema de catastro de Cali lo podemos ver en la base alfanumérica. Y ahí, digamos que yo viviera en este lugar, obviamente yo lo cogí al azar, es un lugar que no conozco, pero está el código catastral de todos los elementos que hay ahí. Entonces, esto es un edificio y están los códigos catastrales de todos los apartamentos. ¿Sí? Si ustedes de pronto tienen acceso al predio que quieren conocer o al predio que quieren ver, cuando se paga el
impuesto predial, generalmente este es el código que está referenciado si es en el sistema de catastro de Cali, es este código, o si es de un predio, un municipio, de otro lugar y que lo está en el IGAC, generalmente manejan un código. Y este es el código catastral que tiene cada uno de los predios, ¿sí? Ahí nos está diciendo entonces el código del predio es este, y hace referencia entonces a la identificación del predio y unos datos. Entre ellos, digamos, datos relacionados, como terreno, barrio, manzana, sector, etcétera. Vamos a ver un terreno, digamos una manzana o una casa individual que no sea un edificio. Vamos a ver por aquí un lugar que nos muestre casas. Vamos acá a Tequendama, que generalmente son más casas. Vamos a picar en esta manzana y nos está identificando entonces un predio en el barrio, digamos, esto debe ser la urbanización. Piquemos aquí, Tequendama. Este predio que acabamos de picar nos está haciendo la manzana, el código. Vamos a ver la base alfanumérica, ¿sí? Entonces aquí ya nos está entregando un código único, ¿sí? ¿Qué es lo importante en este dato? Entonces podemos ver que la información, voy a volverla a picar porque se me metió en una tabla ahí extraña. ¿Qué es lo importante? Ver el área, ¿sí? Nosotros digamos que fuéramos a hacer un levantamiento de un predio de estos en una casa. En esta casa, pues la casa tiene 280 metros cuadrados. Yo con mi GPS, obviamente con un GPS de mayor precisión, de pronto con un navegador como el teléfono, pues puedo tener una indicación sobre todo de predios grandes, pero para el ejercicio podemos hacer un levantamiento general de las áreas. Digamos que yo quiero hacer un levantamiento de un parque, no sé, por así decirlo, este parque. La urbanización Tequendama tiene un parque y dentro del parque, digamos, encontramos esta área que hace referencia a 6.436 metros cuadrados y es el área que aparece en el sistema de catastro. Nosotros en la vida real podemos hacer un recorrido alrededor de los vértices del parque, hacer el levantamiento con el sistema de GPS, como la aplicación que utilizamos para Android. En ese caso yo les propongo utilizar la aplicación GeoTracker. GeoTracker, pues básicamente lo que nos indica es que cuando la abrimos, pues nos va a mostrar una interfaz básica. Ahorita más adelante les explico cómo usarla. Pero lo bueno de este programa es que es un programa que nos permite tomar información georreferenciada a partir de los datos del GPS que toma el teléfono. Entonces se pueden tomar tres elementos. Uno, que son los tracks, que son a partir de este punto, cuando yo tengo mi información, ya tengo mi GPS encendido, digamos voy a ubicarme en el lugar donde me muestra la señal. En este caso me ubicará cerca a una zona como mi casa. Yo ya había hecho un ejercicio de este recorrido. ¿Qué es lo que me entrega esta información? Entonces yo voy a ver el punto central de donde me ubica, que es este, el cursor. Aparece un cursor en rojo donde me muestra dónde me ubico. Tiene un punto acá en la parte de abajo que es como un símbolo de grabar. Este es para iniciar a grabar, a iniciar a hacer el recorrido. Y tiene este punto arriba que nos identifica una cruz con una especie de globito. Nos sirve para mostrar el punto de recorrido o el waypoint. O algo importante aquí también es tener en cuenta que a la hora de exportar, nosotros podemos exportar estos datos, nos podemos decir exportar todo a memoria externa. Bueno, vamos a utilizar una aplicación que se llama GeoTracker. GeoTracker GPS la podemos encontrar en la tienda de Android. Aquí vemos que GeoTracker es una aplicación, digamos, relativamente poderosa, en la que podemos descargar información utilizando, pues vamos a ver los pantallazos. Nos sirve para hacer recorridos, para poder mostrar digamos, un perfil de elevación, para poder hacer estadísticas de distancia, y también nos sirve para poder georreferenciar elementos, ¿sí? Esta aplicación pues es una aplicación muy útil en el caso de que nos sirva para poder descargar información a través de nuestro teléfono. Al abrir la aplicación, pues generalmente nos sale la interfaz básica. Aquí nos muestra alrededor del mundo, utiliza los datos de Google Earth. Si tenemos el GPS encendido, nos va a mostrar
un más, un menos, que podemos acercar, alejar, y el punto, digamos, de central, que nos hace referencia a dónde nos encontramos con el GPS. Entonces él centra la vista a partir del GPS. A medida que vamos haciendo zoom y le picamos el punto, va a centrar en el GPS. Vamos a hacerle zoom, zoom, hasta que nos ubique en donde nos encontramos. En este caso, nos ubica con un cursor en color rojo, como con una flechita. La información nosotros la podemos visualizar, digamos, de manera interactiva. Cuando nosotros exportamos los datos ya finalmente que hemos hecho el recorrido, lo podemos obtener a partir de exportar los datos, y esos datos los podemos visualizar posteriormente en un sistema de información geográfica. Bueno, chicos, vamos a utilizar el GeoTracker. Abrimos la interfaz de GeoTracker. GeoTracker, vamos a ver en términos grandes, nos ubica el mapa. Vemos aquí que él carga el mapa de Google Earth, y este nos sirve pues para ubicarnos. Para poder ubicar en qué parte está el GPS, le decimos aquí abajo del más y el menos, y nos centra en el punto donde nos encontramos. Este punto pues nos va a indicar el punto geográfico donde está ubicado el GPS. Para poder iniciar el recorrido, entonces nos paramos, digamos, en el lugar donde estamos. Yo aquí estoy en un lugar cerca de las afueras de mi casa. Voy a hacer un recorrido alrededor de la manzana donde yo vivo. En este punto, entonces, picamos la pantalla, y la pantalla nos muestra un punto, y nos muestra cada vez que, cuando digamos se oculta, volvemos y picamos la pantalla, nos aparece el punto rojo. En ese momento nosotros vamos a empezar el recorrido. Voy a hundirle grabar, y a medida de que empieza a grabar, entonces aparece grabando, aparece velocidad, estado, duración, distancia, y esa velocidad, duración, distancia pues nos indica hacia dónde nos estamos moviendo. A medida que nos vamos moviendo, pues vamos generando el recorrido, la distancia que vamos recorriendo. Vamos viendo que generando una línea. En ese caso, esto depende mucho de la señal y las características del GPS. Voy a hacer el recorrido, y a medida que nos vamos llegando a un vértice, digamos voy a llegar a la esquina del lugar donde vivo, puedo generar con la función de cruz, que tiene una cruz y como un globito. Ese es el track. Pico a la pantalla, en la parte superior al lado del ojito, le digo vértice 1 y le digo añadir. Ahí nos acaba de arrojar un punto. Voy a seguir haciendo un recorrido. En este caso estoy cruzando, digamos, por alrededor del apartamento, y nos está mostrando entonces que sigue grabando, y nos hace, digamos, la línea. Voy a llegar a otra esquina, voy a adicionarle un punto, le digo vértice 2, añadir. En este caso sigo haciendo el recorrido. Vamos a ver cómo tomamos los datos aquí. Tomo otro punto, vértice 3, llego a otro punto, vértice 4, y voy a regresar al punto donde está originalmente, que es de donde
de donde partí o cerca al lugar donde partí para poder, digamos, tener como el inicio y el fin. Cuando llego a este punto, entonces en la parte de abajo le digo detener, ya me aparece el pausar o el detener, puedo pausar o detener, lo detengo y listo, hasta ahí terminamos de tomar los datos. En ese caso acabo de hacer un recorrido de inicio a fin y he tomado cuatro vértices, digamos, para identificar la posición de un predio. Nosotros podemos exportar estos datos. Vamos a la esquina, a la parte donde aparecen los tres puntitos. Bueno, antes de eso podemos ver las estadísticas. Nos muestra cuál fue la distancia que recorrimos, a qué velocidad máxima. Nos muestra un gráfico de velocidad, también nos muestra un gráfico de distancia, ¿sí? Y las distancias que hemos recorrido, la duración. Nos muestra el gráfico de elevación, pues no ha calculado una elevación, digamos, muy grande, entonces no parece. Pero cuando tenemos estos datos, que son los puntos, los 4 puntos que tomamos en los vértices y el recorrido que hicimos, lo podemos exportar. Le picamos en la esquina donde tiene los 3 puntitos, le decimos exportar todo a memoria externa. En ese caso, él va a decirnos en qué formato. Nosotros podemos KML, KMZ. KML y KMZ sirven para verlos en Google Earth. Pero el formato mejor para exportar y poder traer los ArcGIS es GPX. Entonces le decimos GPX y él nos lo exporta a una dirección específica. En este caso, Tree Downloads Document es donde guardó los puntos de GPS. Listo, hasta aquí entonces podemos ver cómo guardamos los datos y podemos hacer un recorrido generando puntos de tracks y puntos de waypoint para poder hacer un mapa. Como les decía, cuando queramos exportarlo, entonces picamos la pantalla, vamos a 3 puntitos y decimos exportar toda memoria externa. Generalmente hay varias maneras de exportar. Exportamos a GPX, a KML o KMZ. Estos dos formatos son formatos que nos sirven para poder leer la información en Google Earth. GPX es el formato de intercambio de los GPS. Entonces es uno de los más útiles para poder traer a lectura del ArcGIS, o sea que ArcGIS pueda leer el formato. En este caso este recorrido yo ya lo he terminado. Lo que tengo aquí son unos recorridos. Hice un recorrido alrededor de la casa. Tiene unos puntos en los cuales tomé unos vértices y esos datos los voy a exportar para poder leerlos en el sistema de información geográfica. Obviamente tengo que acceder a los datos en el computador, a través del computador conectando el teléfono o exportando la tarjeta SD o la manera de que yo pueda entrar al computador y descargar los datos del teléfono. En este caso, digamos que queramos hacer el recorrido de levantamiento de esta zona o una finca o un lugar que tengamos. Lo que yo les estoy pidiendo es básicamente que hagamos un recorrido, tomemos unos puntos de control, esos puntos de control y ese recorrido los pasemos al sistema de información geográfica y hagamos un pequeño mapa para poder ubicar esa área de trabajo. El mapa de catastro entonces nos sirve para identificar el predio que querramos trabajar. Digamos, si vamos a trabajar el parque, entonces aquí tendríamos que tener el código de alfanumérico del parque, ¿sí? Registro, generalmente es este código alfanumérico, aunque también podemos utilizar el número del predio. El hecho es identificar individualmente y verificar el área que aparece en el sistema, que son 6.436 metros cuadrados, ¿sí? Y cuando nosotros hagamos el levantamiento y calculemos un área aproximada, pues nos debe dar algo parecido a esto a la realidad. Por lo menos debe darnos unos 6.000 metros si hicimos un recorrido más o menos bien alrededor del exterior del parque, sobre el andén, y tomamos los vértices y después lo empezamos a hacer un mapa. Este es una de las maneras más sencillas de hacer georreferenciación de datos, de información. Igual también podemos generar datos puntuales, tomar información puntual. En el caso de la fotografía, pues la fotografía entonces la podemos cargar también directamente en ArcGIS a través de la importación, y eso lo veremos un poco más adelante. Para buscar entonces los archivos que hemos terminado de levantar o obtener con GeoTracker, vamos a buscarlos en la raíz del teléfono.
En ese caso, les voy a indicar desde el teléfono dónde las encontramos. Ustedes pueden conectar el teléfono a su dispositivo computador, o si tienen un SD, pues pueden sacarlos, copiarlos ahí. En este caso, ¿dónde los encontramos? Cuando nosotros en nuestro teléfono, si entramos a buscarlos dentro del teléfono, vamos a ir a Download, a descargas, y él va a tener una carpeta que se llama Mis Mapas, My Maps, y va a tener dos carpetas, KML y GPX. En este caso nosotros exportamos los datos en modo GPX. Ahí básicamente buscamos la fecha, ¿sí? Nosotros hicimos un recorrido hoy 27 a las 01, 27 de enero a más o menos las 3 de la tarde. Entonces aquí nos aparece uno de los mapas. Si yo lo pico ahí en el mismo programa, pues él me los va a mostrar. Vamos a picarle aquí, doble clic. En ese caso él nos lleva al lugar. Entonces nos está mostrando el recorrido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una línea de recorrido que hicimos y los puntos de waypoint. Tenemos un track que es la referencia azul y los puntos que son los waypoint. Un inicio donde empieza el play y un final donde termina el stop. Básicamente ese es el área que levantamos. Obviamente yo lo hice de una manera muy rápida, pero ustedes lo pueden hacer con más calma para que obtengan mejor señal y no les dé, digamos, tan amorfa la forma. Esto fue solo para el ejercicio, en el sentido de visualizarlo. Entonces, después de que tengamos estos datos exportados, ya los tengamos en el disco duro del computador, nosotros vamos a poder entonces utilizar ArcGIS para poder visualizarlos, y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, luego de tener ya importados o haber traído nuestros datos al computador, digamos, yo aquí en mi carpeta tengo el GPX, es la fecha en que hice el recorrido, y terminación .gpx. Yo ya lo tengo en el disco duro de mi computador. Ahora voy a traer ese archivo, digamos, ya he abierto un espacio de trabajo en ArcGIS, voy a importarlo, ¿sí? Antes de digamos, de hacer la importación, yo les recomendaría, voy a cerrar el avanzado editor, hacer una geodatabase para poder más adelante traer esos datos, digamos, convertirlos o meterlos dentro de la geodatabase para poder hacer el mapa. Voy a crear una geodatabase, digamos, en los datos del ejercicio, materias, sistema de información geográfica, sección, taller 1. Voy a poner aquí en GPS casa. Voy a crear una nueva geodatabase, ¿sí? Básicamente, ¿cómo es el procedimiento? Voy a la carpeta donde la voy a crear. Obviamente para eso tengo que utilizar la función catálogo de ArcGIS. Le digo catálogo. Generalmente él me abre el catálogo aquí, o utilizo el catálogo como programa desde ArcGIS. Vamos a abrir ArcGIS por aquí, o voy a mostrárselos. Creo que me pasé. Aquí está ArcGIS. O puedo abrirlo desde catálogo solo como programa. Esta versión de catálogo es como un acceso directo que hay desde la misma interfaz de ArcMap, para pues evitarse, digamos, empezar a abrir el programa, aunque también se puede hacer por allá. Digamos, en el caso de que yo ya tenga identificado dónde lo voy a hacer, yo voy a utilizar aquí GPS casa. Le voy a decir clic derecho, nuevo, y File Geodatabase, ¿sí? Él me va a crear un archivo de una geodatabase, digamos, general. Al crearme el File Geodatabase, me crea un File Geodatabase.gdb vacío. Pues yo le voy a poner aquí ejercicio-gps y le doy Enter. Aquí yo ya he creado un repositorio de datos que es la geodatabase, donde yo puedo almacenar todas las entidades geográficas, puntos, líneas, polígonos, inclusive puedo ponerle imágenes y otras cosas. En ese caso, este ejercicio de geodatabase lo voy a utilizar para poder importar más adelante los datos exportar, perdón, los datos que voy a traer desde el GPS o los datos que traje del GPS. En ese caso, para traer los datos del GPS, yo voy a abrir la interfaz de ArcToolbox, ¿sí? Que generalmente, si ustedes tienen el ArcGIS normal y no les ha salido el ArcToolbox, o lo tienen, le picamos aquí y él nos va a abrir entonces esta interfaz de acá, donde aparece digamos, las cajas de herramientas, ¿sí? Toolbox en inglés es caja de herramientas. Lo que vamos a hacer es
buscar las herramientas de conversión. En ese caso, él tiene una que se llama Conversion Tools, ¿sí? Es la cuarta a partir del AR Toolbox. La abrimos y él nos permite importar archivos geográficos o generar información geográfica a partir de formatos de intercambio, ya sea de otros archivos, como en este caso GPS, de una tabla de Excel, de un KML de Google, un PDF, un raster y otros servicios. Inclusive también nos permite exportarlos, en este caso que nosotros quisiéramos importar algún KML y verlo en Google Earth o algo así. Pero bueno, en este caso lo que nos interesa es desde el GPS. Voy a importar entonces los archivos desde GPX a Feature. Voy a abrir la carpeta donde los tengo. Voy a ir hasta datos, Univalle, materia, sistema de información, taller 1, GPS casa. Aquí me aparece el GPX, le digo abrir. Ustedes lo harán donde tengan su archivo. Yo lo dejo que él me importe a la Geodatabase por default. Generalmente le voy a poner GPS 1, un nombre cualquiera. No dejemos el nombre, si le dejan el nombre de default, de pronto les da un error. Entonces pónganle GPS 1 o GPS 2. Cada vez que uno haga un proceso, sigamos la primera vez les dio un error por algún motivo y no lo pudieron importar, pueden ponerle GPS 2. GPS no se puede reemplazar el archivo, el nombre en la Geodatabase, generalmente son archivos únicos. En este caso le digo GPS 1 y voy a importar los datos que tomé con el GPS. Él empieza aquí a generar el proceso de lectura y al final me arroja un chulito que me dice GPS to Factory. Chulito es que está bien y me aparecen entonces los datos. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Voy a cerrar un momento el toolbox. Estoy viendo unos puntos. Si recordamos cuando hicimos el recorrido, voy a ver si tengo el teléfono aquí todavía. Sí, voy a irme a GeoTracker. Tenemos unos datos referentes a la forma del proceso que hicimos, ¿sí? En este caso, en los puntos, cuando yo traigo los datos, generalmente, como son muy pocos puntos, él me los exporta en las líneas, digamos, son muy pocas las líneas, él me los exporta en puntos, ¿sí? Y me exporta generalmente los vértices también que estaban definidos como puntos. Para poder diferenciarlos, yo en ArcGIS voy a poder ver eso en la base de la tabla que tienen los datos. Puedo decirle atributo, a abrir la tabla de atributos y él aquí me va a mostrar los tipos de puntos que hace referencia. Cuando matemáticamente hablamos de una línea, la línea es una seguidilla de puntos. Como hicimos una zona muy pequeña y no tomamos una distancia muy larga, generalmente todos los elementos me los conservó siendo elementos puntuales. Aquí que vamos a ver las diferencias que yo les mencionaba. Cuando hicimos el track, entonces yo voy a seleccionar aquí la base de datos, se me pone azulita, cierro la tabla. Estos son el recorrido que hicimos. Básicamente él tomó un punto de GPS cada cierta distancia. Yo hice el recorrido muy rápido, ¿sí? Entonces me hizo el recorrido muy rápido y me generó básicamente los puntos. En este caso, estos son los puntos del recorrido. Y los puntos de waypoint, que fueron los específicos que yo tomé, vamos a verlos acá, son estos cuatro, los que hacen referencia a W. Este es waypoint y este TRKPT es el track. Voy a seleccionarlos para ponerlos en colores. Entonces ahí están los 4 puntos. Si hacemos referencia a lo que vemos en el GPS, entonces estamos viendo estos puntos seleccionados aquí. Pero ustedes dirán, bueno, es que yo veo los puntos y no los puedo diferenciar. Básicamente con ArcGIS podemos hacer una selección de los colores. Voy a cambiarle la representación. Eso lo hacemos en simbología. Aquí le digo en Feature, únicos valores. Le digo tipo. En este caso, digo adicionar todos los valores y él me selecciona o me diferencia los tipos, en este caso track y waypoint. Vamos a poner en track un punto, no sé, y en los waypoint vamos a tenerles un punto azulito, digamos, con un tamaño de 5. Voy a decirle aceptar. Lo hicimos al revés, perdón. Tenía que haber puesto el waypoint más grande y los otros más pequeñitos. Es el waypoint, pongámosle este verde y a este pongámosle un puntito de círculo y pongámoslos
en un tamaño de 5 para que, o 4 para que no se vean, no, muy pequeñito, 5. Ahí entonces tenemos el área. Digamos que en mi recorrido, si yo hice un recorrido, los recorridos generalmente pueden tener algunos errores como estos desplazamientos o algo, que acabamos de tener estos errores en el que la señal se fluctúa y entonces se tiende a exagerar la distancia o en algún punto. Yo les mencionaba que al lado de mi casa hay un edificio muy alto, un edificio de más de 20 pisos, entonces la señal del GPS choca primero contra el edificio y eso me genera algunos errores en este caso. Pero para el ejercicio, nosotros acabamos de hacer ejercicio GPS. Yo lo que voy a hacer es, primero voy a exportar todos estos datos que acabo de tener aquí. No los puedo diferenciar. La diferenciación que está aquí es gráfica, no es de la base de datos. De la base de datos de los GPS, de los puntos, voy a llevarlos todos. Voy a exportar datos a, en este caso voy a buscar la dirección donde tengo el ejercicio GPS. Voy a buscarla, aquí estoy en la Geodatabase de default. Tengo que ir a donde yo los extraje o donde creé la Geodatabase. Voy a ir hasta materias, sistemas de información, sesión, taller, GPS casa, y aquí voy a crear GPS teléfono, listo, le digo salvar, ok. En ese caso él ya me acaba de copiar estos datos que yo tenía aquí, digamos temporalmente. Le digo que sí, que me los adicione al grupo, digamos, de trabajo. Voy a quitar los que tenía, que ya no los voy a usar, porque ahora estoy usando los datos que tengo aquí. Si voy a hacer es otra vez la diferenciación de la parte, y solo quiero que me muestre los datos, digamos, de la categoría de los voy a poner el tipo que me muestre solo los waypoint. Voy a ponerle aquí puntos grandes, ¿sí? Más resaltados. Dejemos los otros para que sepamos de pronto, si en el caso de ustedes hayan hecho un recorrido en el que la forma de los puntos les sirva para hacer la figura de la casa o del área o del lote o lo que están haciendo, que estén levantando, vamos a hacerlo. Digamos, en este caso me dio un poquito de error este recorrido, la forma debería ser algo un poco más cuadrado, pero las vértices que tomé, digamos que me sirven para el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces vamos a crear, voy a hacer una digitalización del área, digamos, del predio en el que yo estoy, y basándome en los puntos de GPS que utilicé. Para eso entonces voy a crear un nuevo polígono, ¿sí? Recordemos que en sistemas de información geográfica podemos trabajar en un sistema de información vectorial, puntos, líneas y polígonos. Aquí estamos trabajando con puntos. Vamos a crear un polígono para poder asimilar a que hicimos el levantamiento de un predio. Le decimos feature class. Ese feature class le ponemos el nombre de predio. Voy a ponerle aquí predio. Un alias, esto es como un apodo que podemos ponerle ahí, no sé, pero generalmente uno no lo utiliza. El tipo, entonces aquí es cuando uno puede escoger los tipos de puntos, líneas, polígonos, ¿sí? Generalmente estos son los tres básicos. Los demás son un poco más complejos, y sobre todo para otros elementos en las Geodatabase. Los más básicos son polígono, línea y punto. En este caso vamos a utilizar el polígono porque vamos a hacer un área. Vamos a decirle siguiente. Por default o por defecto, nosotros vamos a tratar de utilizar UTM, en este caso la zona de Colombia, UTM zona 18 norte, para que podamos generar un mapa en coordenadas planas y poder calcular el área. Voy a decirle UTM 1984 zona. En este caso, que a ustedes no les aparezca esto, es muy sencillo. Uno se va a ir aquí, les aparecerá algo así, les aparecerá Geographic Coordinate System, Project Coordinate System, Layers. Recordemos que hay dos tipos de coordenadas: las geográficas, medidas angulares, y las proyectadas, que son medidas, digamos, lineales. En este caso nos sirve para calcular las áreas, metros. En este caso, con solo geográficas podemos calcular distancias, pero esas distancias son en radianes, ¿sí? En distancias, teniendo en cuenta el arco segundo, o sea, teniendo en cuenta la curvatura, digamos, exterior, una forma curveada. Cuando hablamos de una zona proyectada o un término de proyección, pues tiene que ser lineal. En este caso le decimos, vamos a buscar la proyección, nos vamos a UTM, ¿sí? Universal Transversal de Mercator, WGS84, recordemos que es el elipsoide. Como nosotros en Colombia estamos en su gran mayoría, y aquí en Cali estamos en el hemisferio norte, entonces le vamos a decir hemisferio norte, y la zona que cubre a Colombia es la 18. La gran mayoría cubre 18. Colombia está entre la 17, la 18 y la 19, pero la gran mayoría del país está en 18.
Entonces 18 norte, por lo menos Cali, todo el Valle del Cauca, la gran mayoría del Valle del Cauca está en 18 norte. Le decimos siguiente y eso pues ya nos dice que va a quedar con esa proyección. Le vamos a decir XY tolerancia, esto no lo tocamos, le decimos siguiente, que deje las cosas por default. Él automáticamente me genera estos dos archivos. Aquí yo puedo generarle una un campo que le voy a poner, digamos, nombre. Voy a poner mayúsculas. Nombre. Para ponerle un nombre a ese, le dejo el texto por default, ¿sí? Le dice texto, nombre, texto. Yo puedo ponerle otras entidades, short, integer, float, double, text, date. Hacen referencia al tipo de campo que yo voy a utilizar. Si ustedes han trabajado Excel tiene distintos tipos de campo. Cuando yo trabajo con números, pues entonces me lee los números. Cuando yo trabajo con valores decimales, me los ve decimales. Lo mismo trabajamos aquí. Los campos, dependiendo del campo, pues va a tener entonces un nivel, si es texto, si es número, si es valor, si es dependiendo de lo que estemos trabajando. Le digo finalizar y él entonces dentro de la Database me generó un nuevo archivo que es el predio, ¿sí? Yo entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo, como ya hice mi recorrido, digamos que esta era la finca que yo levanté o el lugar, el predio que yo levanté, voy a tratar de hacer la figura geométrica básica de los vértices. Digamos que la figura de la finca es esto, es como un rectángulo con un cierto grado de inclinación. Entonces voy a hacer una digitalización. El predio aquí no me está apareciendo, digamos, estoy sin datos, está vacío. Para eso yo tengo que activar la edición y, perdón, se me movió aquí un poquito. Voy a ir a una función que generalmente la encontramos si ustedes de pronto no la tienen cargada, es el editor, ¿sí? El editor, ¿cómo lo encuentro fácilmente? Yo le doy clic derecho en el espacio en blanco de cualquier parte y en toda la barra de herramientas me debe aparecer editor, ¿sí? Si yo le pico a editor, digamos ahí la quité, pero de pronto ustedes no la tienen, le voy a decir clic derecho, editor y aparece editor. Es una barrita, digamos que les aparece esta barrita, ¿sí? Generalmente les puede aparecer arriba, abajo, izquierda, derecha, depende como lo configuren. El ArcGIS tiene una interfaz que uno puede mover, subir, bajar todos los elementos. En este caso voy a meterla aquí para que me quede ahí. Entonces le digo Start Editing. En editor, pico editor, Start Editing. Él me va a preguntar, bueno, ¿qué es lo que quiere editar? Porque aquí vamos a tener dos elementos que tenemos visibles, los GPS, teléfono y predio. En ese caso, decir, yo quiero utilizar el predio, continuar. Aquí me está diciendo, las referencias espaciales no coordinan con el frame. ¿Por qué? Nosotros los datos de aquí los tenemos en latitud, longitud, los puntos de GPS, pero nuestro mapa en predio está en UTM, está en transversal de Mercator. ArcGIS tiene una función que se llama lo que es reproyección al vuelo, en el que puede traer los datos a una proyección, digamos, como está. En este caso la trae a la proyección que está cargada, que es en grados decimales. Uno se puede dar cuenta aquí en la esquina inferior que dice menos 76, 3.1 grados decimales. Voy a decirle entonces continuar. Y voy a generar ahora la digitalización de este predio. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo lo generamos? Cuando yo ya tengo el editor encendido, ya me permite parar la edición o salvarla. Pero yo no he hecho nada, no he dibujado nada, no he seleccionado nada. Para digitalizar, tengo que picar aquí en crear características. En la barra de editor, la última, crear características, selecciono el predio. Y entonces cuando selecciono predio, acá abajo nos va a aparecer construcción, polígono, círculo, elipse y libre o mano alzada. Esta les recomiendo nunca utilizarla porque esto va a generar un dibujo apenas ustedes pasen el movimiento del ratón. Generalmente utilizamos polígono, tienen que tener seleccionado polígono y vamos a tratar de seleccionar el punto de origen que sería los vértices del área. Digamos que mi predio entonces iniciamos aquí en esta esquina, le pico. Entonces él me genera un punto rojito y ya me está generando una línea que yo ya puedo decir. Entonces voy a empezar a construir el polígono. Voy a irme hasta acá, hasta este otro, y luego voy a irme a este otro, y luego voy a irme al último. Listo. Ahí hay dos maneras de cerrar el polígono. Le doy doble clic, como lo venía haciendo. A veces, si yo le doy doble clic, puedo seguir como abriendo otro polígono. Generalmente lo más común es decirle clic derecho, finalizar sketch, o con el teclado darle F2.
¿sí? Finish Sketch. Yo le digo Finish Sketch. Listo. Voy a cerrar aquí para que no me haga tanto ruido esto. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer aquí? Yo hice un recorrido con un GPS, tomé unos datos, digamos que en este caso pues es una zona de un predio en el que yo estoy en la ciudad y generalmente puedo encontrar el área y puedo verificar alguna forma. El ejercicio, como lo hice muy rápido, las formas quedaron un poco amorfas, pero es más que todo para entender que el proceso que vamos a hacer, ustedes cuando lo hagan, salen si están en su casa o están en el parque o donde lo están haciendo, toman un tiempo que esperan que el GPS tome buena señal, que tenga digamos las coordenadas tridimensionales bien y lo hacen con más calma, hacen el recorrido y verán que les va a quedar un poco más precisa la forma del predio o del lugar que estén tratando de levantar. En ese caso el predio es este. Ya vemos que ahí hizo un área. Voy a apagar el GPS teléfono y esta fue el área que levantamos. Bueno, entonces cuando tengamos ya el predio digitalizado, le decimos salvar edición, le podemos decir stop editing y ya nuestro predio queda, digamos, que referenciado. Tenemos unos vértices que han sido, digamos, seleccionados. Yo les voy a mostrar entonces la manera de que estos vértices los vamos a utilizar como, digamos, los puntos de amojonamiento. En el caso cuando uno trabaja con coordenadas, generalmente en un predio o de manera legal o algunos le piden, bueno, ¿cuáles son las coordenadas de los vértices del predio o los linderos o los límites del predio? En este caso vamos a seleccionar esos cuatro vértices. Recordemos que tenemos 18 puntos. De esos 18 puntos tomamos 4 vértices. ¿Cómo yo puedo seleccionar para sacar los datos? Generalmente me paro en la base, en la tabla. Como sé que estos son los waypoint, los selecciono. Cuando yo cierro la tabla, aquí van a quedar seleccionados con este color azulito. Le doy clic, le digo data, exportar data. Y busco, entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Él va a exportar los datos. Generalmente cuando yo no hago una selección, él me los exporta todo. En este caso estoy haciendo una selección desde la tabla, desde la base de la tabla. Y le digo que me los guarde en la Geodatabase donde tengo mis datos. En este caso, pues me toca volver hasta acá. Univalle, materias, sistemas de información, laboratorio, taller 1, GPS casa. En ejercicio GPS entonces voy a adicionar, digamos, vértices. Ay, quedó con mayúscula. Vértices. Salvar. Listo, ok. Le digo que él me dice al final, si usted desea exportar los datos al mapa que está actual, sí, le digo que sí. Apago estos de GPS teléfono que digamos son la base que yo hice, el levantamiento que yo hice, pero yo estoy limpiando la información, no solo necesito los vértices y el predio. ¿Por qué? Porque entonces yo ahorita aquí ya voy a ponerle un simbolito de color, voy a ponerle este cuadrito y al predio me va a quedar listo. Entonces yo qué hice aquí, hice un levantamiento de un área fácil, rápido y ya puedo referenciar. Digamos que en este caso yo puedo generar un área de que identifique de algún predio, no sé, para catastro, para una finca o un lote que yo voy a utilizar para sembrar o para algo, dependiendo de lo que yo esté utilizando. Entonces si abrimos el predio, la tabla de atributos que nos está mostrando, nos va a mostrar, en este caso que estamos utilizando la Geodatabase, es calcula automáticamente dos tablas, una que es digamos el length, que es el perímetro, y otra que es el área. En ese caso el área que yo estoy levantando aquí es 843 metros. Ese es el área que resultó del recorrido que yo hice alrededor del bloque de mi apartamento. Entonces, realmente el área, o que aquí está como hecho muy a la carrera, debe ser de unos, el área debe ser como de unos 400 a 600 más o menos. Pero bueno, hicimos un ejercicio como para entender cómo quedan los datos. Entonces, en este caso, esta área me va a quedar asociada. Bueno, ya tenemos un área. Tenemos un predio que obviamente ustedes identificarán el número del predio asociado a qué predio es. Y unos vértices. Si yo voy aquí a los vértices, voy a ver entonces que me quedó puntos, digamos, con una descripción, que fueron los datos que pude sacar de este. ¿Qué me está diciendo? La elevación. Si se dan cuenta, aquí tenemos valores de elevación, ¿sí? La elevación y tenemos el nombre. Voy a ponerle los nombres para que nos ponga propiedades. ¿Cómo le ponen los nombres a los atributos, a los elementos que tenemos en ArcGIS? Básicamente vamos a propiedades
le picamos en la función que dice labels, que es nombres en inglés, y le vamos a picar aquí en nombre. Le voy a decir name y le digo aplicar label feature in this layer, o sea, a aplicar los nombres a esta capa. Le digo aplicar y entonces ahí me aparece vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, que fue lo que acabamos de editar o que lo que editamos cuando estamos levantando la información, ¿sí? Aquí entonces mi predio me quedó identificado, editado. Ya sabemos el área. ¿Cómo sabemos el área? Pues yo pico en el predio y él me va a decir el área es 843.79. En este caso, no se fijen bien en esto. Aquí está dando grados decimales. Obviamente las coordenadas están en grados decimales, pero el área está en metros. Nos está dando entonces los cálculos en metros, ¿sí? Nosotros, entonces, ¿cómo vamos a saber las coordenadas de cada punto? Digamos que yo necesito que me hagan en una tabla y me identifiquen los vértices que tomaron, y cada vértice debe tener su coordenada en latitud, longitud y su altura. Entonces yo me paro aquí en vértice 1 o vértice 3, vértice 2, y voy a ver los grados en locación, ¿sí? Latitud, longitud. Voy a picar aquí y le voy a decir que me la muestre en grados decimales, grados, minutos y segundos. Estaba mostrándolo en grados decimales. Grados, minutos y segundos. Entonces aquí está grados, grados y decimal y minutos decimales, ¿no? Grados, minutos y segundos, perdón, era esta. Listo. Entonces yo les pido que me den el área, que me hagan un mapa con la forma y que me den las coordenadas en los puntos de los vértices que levantaron. Las coordenadas del punto de vértice y la elevación. Entonces aquí pueden calcular o tomar el área del vértice 1, copiando esto, latitud, longitud, vértice 1, con una elevación de, digamos en este caso, 1007.63 metros, vértice 2, 1003.44, vértice 4 o vértice 3 y vértice 4. Si vemos, en teoría hay como una inclinación en el terreno hacia un lado. Entonces, bueno, estos ya son datos que ustedes podrán seguir analizando. Pero entonces, ¿cómo obtenemos la latitud o la longitud? A partir de la identificación. ¿Cuál es la herramienta de identificación? Esta, Identify. Y con esto entonces construiríamos la base del ejercicio. Listo, chicos. Muchas gracias.